de Cristo, San Agustín, pensador y pastor, San Atanasio, defensor de la fe, San Basilio, obispo valiente, San Martín, humillado hasta la muerte, San Benito, padre de los monjes, San Francisco, hermano de los pobres, Santo Domingo, fiel predicador, ruega por nosotros. Francisco Javier, misionero de Oriente, Ruega por nosotros. Juan María Vianney, santo cura de Ars, Ruega por nosotros. Catalina de Siena, memoria de la Iglesia, Ruega por nosotros. Santa Teresa, profunda en la oración, Ruega por nosotros. San Ignacio, ardiente peregrino, Ruega por nosotros. San Luis Gonzaga, de joven compromiso, Ruega por nosotros. San Pedro Claver, esclavo de esclavos, Ruega por nosotros. San Felipe de Jesús, mártir de la fe, Ruega por nosotros. San Estanislao, caminante en esperanza, Ruega por nosotros. San Roque González, de indígenas amigo, Ruega por nosotros. San Juan Bosco, formador de juventudes, Ruega por nosotros. San Antonio María Claret, Ruega por nosotros. Santa Rosa de Lima, patrona de América, Ruega por nosotros. Teresa de los Andes, enamorada, Ruega por nosotros. Alberto Hurtado, profeta de justicia, Ruega por nosotros. San Juan Diego, mensajero de María, Ruega por nosotros. Laurita Vicuña, de entrega generosa, Ruega por nosotros. todos los santos y santas de Dios, Rueguen por nosotros. muéstrate propicio.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este primer domingo de la Cuaresma, unimos nuestras oraciones por la acción de gracias de Karime Noemí Juárez Elizondo por su cumpleaños. La acción de gracias por la salud del doctor Rodolfo Ábalos. La acción de gracias de Elvira Ortiz al Santo Niño de Atocha. Pedimos también por la salud de Julián Chablé Valles, Marisol Salas Rodríguez, Juan Villarreal, a nuestro Señor Jesucristo. También por la salud de las familias Juárez Góngora, Vega Cataño, el Padre Ángel Alfonso Vargas Góngora, por la salud e intenciones de Luis Canto y Margarita Lara. Así también pedimos por el eterno descanso de Buenaventura Góngora, José Antonio Cocón Cauich, Marcelina Campos Tamayo, Ofelia, Teresa de Jesús Medina Pereira y Celia Ramírez Girard. Añado la intención por la salud de Manuel Rodríguez Vega y las intenciones de todos y cada uno de ustedes. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales del sacramento cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el siguiente relato del Génesis, el diluvio no es un castigo más, sino una gran oportunidad de comenzar de nuevo. Es la alianza indestructible entre Dios y el hombre. Escuchemos con atención. Del libro del Génesis. En aquellos días dijo Dios a Noé, y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Y cuando yo cubra de nubes la tierra, aparecerá el arco iris, y me acordaré de mi alianza con ustedes y con todo ser viviente. No volverán las aguas del diluvio a destruir la tierra, la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. El apóstol Pedro hace referencia al pacto de Dios Padre con Noé y ve en las aguas purificadoras del diluvio un anticipo liberador del agua bautismal, acción salvadora en la que Jesús con su muerte nos salva. Escuchemos con atención. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre por los pecados de los hombres. Él, el justo, por nosotros los injustos. Para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba mientras se construía el arca, en la que pocos 8 personas se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo, que ahora los salva a ustedes y que no consiste en quitar la inmundicia corporal, sino en el compromiso de vivir con una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que subió al cielo y está a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las potestades y las virtudes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En las tentaciones que vivió Jesús, lo vemos manifestarse como Hijo de Dios, no porque sea capaz de realizar milagros, sino por reivindicarse el honor a su Padre. Cantemos la aclamación. Gloria a ti, Señor.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, el Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto, donde permaneció 40 días y fue tentado por Satanás. Vivió allí entre animales salvajes y los ángeles le servían. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. El Espíritu impulsó a Jesús a retirarse al desierto. In lakesh katanesh maya, kinsikikesh yetel kimakolal. Teyash domingo ti cuaresma, mantats jave, yan ushokil civil, letun olalobo, te malo pexilo, beclae yank uyik, Uchokil, Usibil, Kilish Marcos. Jesús, Tushtak, Te Tokoi, Lumen, Lekilish Ikal. Bey Hesh Jesús, Bey Chan Ton, Gelupactil, Lusik, Umuk, Lecaso, Yetel Kilicho. Leuchem Noé, Cuyala te chok sibo, ukaitik uchelem le iglesia, leku man yokol ujail leojabo. Padre justo, rector de esta iglesia catedral, diácono Carlos, jóvenes que van a ser confirmados, hermanos aquí presentes, hermanos y hermanas que nos siguen a través de las redes sociales, de la televisión o de la radio, todos muy queridos en Jesucristo nuestro Señor, les saludo en este primer domingo del tiempo de Cuaresma. Cada año en el primer domingo de Cuaresma escuchamos el pasaje en el cual se narran las tentaciones de Jesús. Este año tocó escuchar el Evangelio de San Marcos, el cual describe con muy pocas palabras este episodio, pero nos dice que el Espíritu fue quien impulsó a Jesús para ir al desierto y enfrentar la tentación. Es importante recordar que las tres personas son inseparables, y que donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu. Por voluntad del Padre y por medio del Espíritu, el Hijo de Dios se encarnó y nació de María Virgen y vivió su vida oculta en Nazaret. Pero en el bautismo en el Jordán, Jesús es ungido como el Cristo. Por eso se indica que todo lo que hace Jesús como Mesías es bajo el impulso del Espíritu. Y así nos conviene a todos los bautizados actuar siempre
bajo el impulso del Espíritu. Y así seguramente podremos enfrentar las tentaciones que a diario se nos presentan. Si no nos impulsa el Espíritu, nos impulsan nuestras pasiones. Jóvenes que hoy se confirman van a recibir al Espíritu Santo con una nueva unción. Déjense siempre conducir, impulsar por el Espíritu Santo para toda la vida, particularmente para esta Cuaresma. Las tentaciones en sí mismas no son malas, porque son más bien oportunidades de responder a ellas con amor a Dios y con amor al prójimo. Oportunidades para crecer en nuestro ser de hijos de Dios. El mal viene cuando nos dejamos vencer por el demonio. Y hay quien hasta le echa la culpa a él, al diablo, de todo lo malo que hace. Si Jesús fue tentado, esto nos demuestra hasta dónde llegó su encarnación, con tal de enseñarnos a vencer bajo el impulso del Espíritu. Dice San Agustín, el sabio obispo y padre de la Iglesia en el siglo V, en el oficio de lectura del día de hoy de la liturgia de las horas: si en él fuimos tentados, en él venceremos al diablo. Te fijas en que Cristo fue tentado y no te fijas en que venció la tentación. Reconócete a ti mismo tentado en él y reconócete también a ti mismo victorioso en él. Hubiera podido impedir la acción tentadora del diablo, pero entonces tú, que estás sujeto a la tentación, no hubieras aprendido de él a vencerla. El Evangelio señala el momento en el que Jesús inicia su ministerio público, y este es cuando Juan el Bautista fue encarcelado. Acaba el ministerio de Juan e inicia el de Jesús. Y Jesús afirma que el reino de Dios está cerca. Y claro que está cerca, pues está en Él, en su persona, e invita a todos diciendo: conviértanse y crean en el Evangelio. Palabras muy semejantes a las que escuchamos el pasado miércoles de ceniza: arrepiéntete y cree el Evangelio. Esa es la puerta de la Cuaresma para entrar de la mano de Jesús y bajo el impulso del Espíritu, con humildad y arrepentimiento sincero, significado en la ceniza. Si alguno de ustedes no recibió el signo de la ceniza, no se preocupe. Más importante que el signo es lo significado. Y si ahora adoptamos la humildad y la conversión, entonces estamos entrando de lleno a la Cuaresma. Hoy tenemos en la primera lectura la narración del final de la historia del Arca de Noé, cuando Dios anuncia que ya no volverá a castigar y a desaparecer a toda la humanidad con otro diluvio, y pone como signo de su alianza con el hombre el arco iris que apareció. Nadie se burle de esta historia, porque ahora comprendemos el fenómeno físico de cómo y por qué se forman los arcoíris. Aquí se trata de una explicación teológica. Hoy el signo teológico de la nueva alianza es el signo de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero el texto dice que fue Dios mismo quien afirma que no volverá a castigar a la tierra. ¿Cómo decir que Dios no castiga? Recordemos que la palabra de Dios está revestida de palabra humana y que hay una evolución grande
entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para conocer y comprender mejor el ser y el actuar de Dios. Hoy pues entendemos que Dios no castiga en ninguna forma y que en todo caso la naturaleza de nuestro organismo o del planeta nos presentan circunstancias adversas que son oportunidades que Dios permite para reconocer que Dios es grande y nosotros pequeños, y entonces arrepentirnos de nuestros pecados. Dios nos puede ayudar con el apoyo de médicos y de vacunas, pero ocasionalmente, si conviene para nuestra salvación eterna, Él pudiera actuar más allá de la misma naturaleza. Y por lo que se refiere a la naturaleza de nuestra casa común, sigue habiendo inundaciones como las del año pasado en el sur de nuestro estado, e igualmente Dios nos puede ayudar por la acción de nuestras autoridades o moviendo los corazones de los que en forma voluntaria colaboran para rescatar o llevar alimentos a quienes los necesitan. En esta semana hemos vivido un temporal de temperaturas congelantes en gran parte del norte del planeta, incluyendo el norte de México, provocando cortes de servicio eléctrico en grandes áreas y tuberías reventadas que cortan el servicio de agua. La gente sensata está entendiendo que todo esto, lejos de ser un castigo de Dios, es efecto del cambio climático por el calentamiento global provocado por la contaminación ambiental a causa del hombre. El progreso humano de los últimos 2 siglos ha sido solo material y de beneficio económico para una pequeña parte de la población, pero la mayoría ha sufrido injusticias y pobrezas, y todos enfrentamos ahora las consecuencias de haber maltratado nuestra tierra hasta tal punto. De nuevo recordamos la gran enseñanza del Papa Pablo VI en 1967, según la cual el auténtico progreso ha de ser de todo el hombre y de todos los hombres. Aquella arca de Noé siempre ha sido vista como figura de la Iglesia, y las aguas del diluvio como las aguas bautismales sobre las que navegamos los cristianos hacia el encuentro del Señor. Esta no es una interpretación que ahora acomodamos para justificar a la Iglesia, pues el mismo apóstol San Pedro ya nos daba esta interpretación en su primera carta, a la cual pertenece el pasaje de la segunda lectura que hoy escuchamos. Dice el texto acerca del arca: el arca en la que unos pocos, 8 personas, se salvaron flotando sobre el agua. Aquella agua era figura del bautismo que ahora los salva a ustedes. Si los miles de millones de bautizados que hay en el mundo conociéramos el significado de nuestro bautismo y viviéramos de acuerdo a esa condición de hijos de Dios, hermanos de nuestro Redentor y hermanos unos con otros, el mundo actual sería mucho más justo, mucho más pacífico, mucho más fraterno. No olvidemos el significado del arca de Noé, pues representa la barca de Pedro, la Iglesia, que en medio de las tormentas de este mundo es conducida por el sucesor de Pedro y todos los pastores que con él llevamos la barca de la Iglesia rumbo al puerto final. Cuando se habla mal de la Iglesia en general, no se comprende qué cosa es la Iglesia,
cuerpo místico de Cristo y se la confunde con uno o algunos de sus pastores. Seamos conscientes de nuestra pertenencia a la Iglesia y que en ella tenemos nuestra barca segura y todos los recursos de la gracia por medio de la palabra, de los sacramentos, de la oración, de la vida comunitaria que ella nos ofrece. Pueden fallar 1 y 1000 cristianos, pero la Iglesia continúa navegando en medio de las altas olas. Pero ahora, en estos tiempos de globalización y de pandemia, el Papa Francisco nos ha mostrado que toda la humanidad está en la misma barca. Eso significa que todos necesitamos de todos, puesto que todos somos hermanos. Fratelli tutti, necesitados de un diálogo de amistad que nos haga llegar a los acuerdos necesarios para la conveniente convivencia humana. Esa barca en la que está metida toda la humanidad, por supuesto que no es la Iglesia, solo es una figura con la que el Papa ha querido hacer entender a todos. Hoy que enfrentamos la pandemia, el fenómeno de las migraciones desbordadas, el cambio climático y tantos problemas comunes, hemos de comprender que somos todos una sola familia humana. Y entonces la barca mencionada por el Papa en su encíclica no es otra cosa que nuestra casa común, la tierra que habitamos. Pero la Iglesia a la que pertenecemos y amamos continúa siendo el cuerpo místico de Cristo, la barca conducida por Pedro. Sea alabado Jesucristo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Los invito a felicitar a los confirmados con un aplauso. Dios los bendiga. Elevemos nuestra oración a nuestro Dios misericordioso, implorando su clemencia en favor de toda la humanidad y suplicando la fortaleza necesaria para quienes han pecado o están sujetos a la tentación. Digamos con fe: Señor, que te sirvamos con alegría. Para que en este tiempo de Cuaresma Dios conceda a la Iglesia la fuerza necesaria para luchar contra el mal y de esta manera pueda testificar el amor y el perdón de Dios a toda la humanidad. Oremos. Señor, que te sirvamos con alegría. Para que
quienes detentan el poder económico, político y cultural en las naciones y en nuestra patria México, se dejen guiar por la búsqueda del bien común y luchen por superar la falta de empleo, de alimentos y de estudio. Oremos, Señor, que te sirvamos con alegría. para que quienes abundan en bienes materiales sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados y no vivan absortos en la superficialidad de una vida sin referencia al prójimo. Oremos, Señor, que te sirvamos con alegría. para que los agentes de pastoral de nuestra comunidad parroquial, catequistas, lectores, salmistas, ministros extraordinarios de la comunión, encargados de la caridad, jóvenes dirigentes, monaguillos y todos los que desarrollan una actividad apostólica, experimenten la fuerza que viene de lo alto y, superando las tentaciones del enemigo, sigan construyendo el reino de Dios. Oremos, Señor, que te sirvamos con alegría. por quienes estamos aquí reunidos, para que durante esta Cuaresma podamos vivir la experiencia del encuentro con Dios en Cristo, creamos y nos convirtamos sinceramente. Oremos, Señor, que te sirvamos con alegría. Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones de tus fieles y guíanos por los caminos de tu enseñanza, para que seamos ante todos los hombres alabanza viva de tu gloria y permanezcamos fortalecidos por el Espíritu, por Jesucristo nuestro Señor. amén.
Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este santo sacramento cuaresmal, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos, Lourdes Areli, María Cristina, Cristian Elizabeth, Juan Pablo, Fernanda y Diana Laura, que regenerados por el bautismo, hoy has confirmado marcándolos con el sello del Espíritu Santo. Custodia en ellos el don de tu amor. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Marcos, Bruno, Teresa de Jesús y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados de tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu, como hermanos, dense fraternalmente la paz. El cuerpo y la sangre de Jesucristo, unidos en este cáliz, sean prenda de salvación eterna para cuantos vamos a ti. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, que por voluntad del Padre y cooperación del Espíritu Santo,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad, su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Queridos hermanos, todos los aquí presentes,
y los que nos siguen todos los domingos por las redes y por la televisión y la radio. Recordar este tiempo de Cuaresma es tiempo de gracia, tiempo de conversión. Por eso se nos invita siempre en este tiempo a que seamos solidarios con los más necesitados. Y aunque estamos en el tiempo difícil económicamente por la pandemia, la invitación es a cumplir nuestros deberes de solidaridad con los más necesitados, especialmente hacerlo de manera organizada. Por ello este tiempo de Cuaresma es invitación a que podamos, los que pueden, cumplir con el mandamiento del diezmo. Que miremos siempre en el corazón de Jesús la razón de nuestros actos de piedad, nuestros sacrificios y nuestra caridad. Oración a María Santísima. Oh María Inmaculada, Nuestra Señora de Yucatán, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestra Señora de Yucatán, Madre Inmaculada, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Hermanos, den gloria a Dios con su manera de vivir. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Arrepentido, Señor, camino.